rubiola, citomegalovirus y herpes simple, teniendo en cuenta que son las infecciones TORCH conocidas. Entonces, las infecciones perinatales representan entre el 2 y el 3% de todas las anomalías congénitas. Ya hablando de las infecciones por TORCH, que incluyen toxoplasmosis, otras infecciones como rubiola, citomegalovirus y herpes son algunas de las infecciones más frecuentes asociadas a anomalías congénitas. La mayoría de las infecciones por TORCH causan una morbilidad materna leve, pero tienen consecuencias graves en el feto. Las infecciones adquiridas en el útero o durante el proceso del parto son una causa significativa de mortalidad fetal y neonatal y un factor importante de morbilidad en la infancia temprana y tardía. El recién nacido infectado puede presentar un crecimiento anormal, anomalías del desarrollo o alteraciones clínicas. Las infecciones congénitas pueden dañar el ojo a través de numerosos mecanismos patológicos. Tenemos lo que viene siendo el daño tisular directo por el agente infeccioso, un efecto teratogénico que provoca malformaciones o ya una reactivación retardada del agente tras el nacimiento por acción directa o inflamación y daños tisulares asociados. Bueno, entonces empezando con toxoplasmosis. Entonces, el Toxoplasma gondii es un parásito protozoario ubicuo que infecta animales y seres humanos. La infección por toxoplasma suele ser asintomática en huéspedes inmunocompetentes, pero es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil. En Colombia se estima que podría estar entre 2 y 10 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa más o menos de 600 a 3.000 niños que nacen cada año con infección congénita. Se dice que en Latinoamérica hay genotipos más virulentos, generan más afección ocular, con manifestaciones mucho más graves. La severidad de la infección depende del trimestre. Esto quiere decir que en el primer trimestre va a haber menos probabilidad de infección, pero más gravedad en caso de adquirirla. Bueno, ahora hablando respecto a la toxoplasmosis congénita como tal, en el feto puede haber aborto, RCIU, ictericia, hepatosplenomegalia o incluso muerte intrauterina. Las manifestaciones neurológicas y oculares, como calcificaciones intracraneales, hidrocefalia o retinocoroiditis, se pueden dar o no. Tenemos recién nacidos asintomáticos, son la mayoría, el 90% de los recién nacidos con diagnóstico serológico de toxoplasmosis congénita presentan un examen físico normal al nacer, mientras que el 40% alteraciones oculares y o neurológicas. Ya un recién nacido sintomático, este sí puede ser muy grave. Vamos a encontrar eosinofilia, calcificaciones cerebrales, líquido cefalorraquídeo anormal, ictericia, espleno o hepatomegalia y linfadenopatía. Tener en cuenta también que un recién nacido pretérmino va a tener un compromiso del sistema nervioso central y ocular en los primeros 3 meses de vida. Estos pueden tener manifestaciones más graves, mientras que un recién nacido a término, la enfermedad suele ser más leve, linfadenopatías, hepatosplenomegalia y se presenta más o menos a los 2 meses de vida. Entonces, ya cuando hablamos de estas manifestaciones oftalmológicas, hacemos énfasis en corioretinitis, es la manifestación ocular más común, más o menos 75-80%, es bilateral en el 85% de los casos. La infección por toxoplasma aumenta la transcripción del factor de crecimiento endotelial vascular y me genera un aumento en la angiogénesis. Puede haber acumulación de líquido en el espacio subretiniano, rotura de la membrana de Bruch debido a la inflamación de la vasculatura que surge en la coroides y me va a dar cicatrices retinianas. Puedo tener hemorragia, neovascularización y fugas que provocan pérdida repentina de la visión. Bueno, respecto a las manifestaciones oftalmológicas, algunos de estos hallazgos también podrían estar relacionados con daño neurológico intracraneal o complicaciones de lesiones retinianas. La hidrocefalia, comúnmente encontrada, puede desarrollar estrabismo. La corioretinitis resulta de una transmisión congénita y suele ser asintomática hasta una etapa posterior de la vida. Y cuando se vuelve sintomática, podemos tener síntomas como escotomas, dolor, fotofobia, visión borrosa, epífora. El deterioro de la visión central viene cuando hay compromiso de la mácula y las recaídas de corioretinitis son comunes, pero rara vez se asocian con signos o síntomas sistémicos. Entonces, hacer énfasis en esta corioretinitis, que haremos un poco más de ella más adelante, podemos tener niños con microoftalmia, atrofia del nervio óptico,
Es una de las principales causas de uveitis posterior en niños, cataratas, estrabismo y desprendimientos de retina. Es importante hacer énfasis en esto porque podemos tener un recién nacido, teniendo en cuenta que hay veces llegan un poco tarde a consulta, donde encontramos una leucocoria. Cuando encontramos ese signo en el bebé, por ejemplo, como en el de la foto, puede ser que tenga un desprendimiento de retina, teniendo en cuenta que un diagnóstico diferencial para un RUP grave o para un retinoblastoma puede ser incluso pensar en una toxoplasmosis congénita, para siempre tenerlo en cuenta. Bueno, ahora centrándonos más un poco en la lesión, vamos a encontrar una lesión macular típica en rueda de carro, con un área central compuesta de material glial y pigmento conectado por hebras de pigmento a un anillo periférico de más pigmento en el borde de la lesión. O podemos encontrar una lesión activa exudativa, área retiniana necrótica, del color blanco amarillento sin cambios pigmentarios. En caso de reactivación, esto ya no estamos hablando tanto, digamos, de algo que encontraremos en una toxoplasmosis congénita, digamos, en los primeros meses de vida, sino más adelante. Recordar que existe el signo del faro en la niebla, que es cuando tenemos la lesión por toxoplasma, pero por la vitreitis no podemos ver bien y encontramos este signo. Bueno, también el infiltrado inflamatorio focal, color amarillento grisáceo dentro de la retina. Vamos a encontrar unas lesiones satélites con grado variable de inflamación del vitrio y papilitis. Las lesiones agudas a menudo se observan en contigüidad con una antigua cicatriz pigmentada. Perdón, le doy ingreso a Vivi. Las lesiones agudas a menudo se observan en contigüidad con una antigua cicatriz pigmentada que indica reactivación de la enfermedad, como vemos con las flechas. Vemos una cicatriz anterior y una nueva lesión al lado de esta. Entonces, la afectación del área macular es lo más común que se describe en las toxoplasmosis congénitas. Se dice que la preferencia por el tejido retiniano puede estar correlacionada con una mayor susceptibilidad del endotelio vascular presente en la retina a la infección por el toxoplasma. Y esta misma susceptibilidad puede ser relacionada con la facilidad de penetración en la célula huésped, recordando que eso es intracelular, o también está relacionado con la respuesta celular a la infección. Entonces, el 58% de los casos congénitos vamos a encontrar que tiene una preferencia por la parte macular. También podemos encontrarla en la zona periférica, en la zona 2 y 3, que posteriormente puede originar otros focos activos que nos provocan una mayor pérdida de la agudeza visual, principalmente en niños pequeños que no suelen informar esas alteraciones visuales. Y cuando encontramos compromiso ocular bilateral, tiene mayor implicación del sistema nervioso central. También podemos encontrar otros signos como placas de calcificación en las paredes de los vasos sanguíneos inflamados, lesiones refringentes de tipo calcificaciones, como vemos en las flechas, a lo largo del trayecto de los vasos sanguíneos. Respecto a las cicatrices, áreas discretas de hiperpigmentación y un grado variable de atrofia asociada y presencia de fibrosis dentro de algunas de estas cicatrices. Bueno, el tratamiento es muy importante tener en cuenta la importancia de los corticosteroides, ya que la inflamación que se produce es mucha. Entonces, recordar lo que sería la pirimetamina, sulfadiazina y ácido fólico, la espiramicina. Es muy importante, es clave para reducir la tasa de transmisión, sobre todo pues, al feto, más o menos el 50 al 24%. Inyecciones intravítreas se han descrito de clindamicina más dexametasona y en algunos casos anti-VEGF. Y los corticosteroides minimizan la inflamación de los taquizoitos y reducen así el daño corioretiniano. Hay incluso algunas bibliografías que pueden hablar de comenzar primero los corticosteroides o por lo menos al tiempo. Pero los corticosteroides para la recuperación del paciente y la disminución de la inflamación hacen parte clave del tratamiento. Bueno, respecto a sífilis. Entonces, la sífilis congénita se adquiere generalmente por una transmisión transplacentaria durante la espiroquetemia materna o en ocasiones por contacto directo con una lesión infecciosa durante el parto. La transmisión transplacentaria puede ocurrir en cualquier momento de la gestación,
Las mujeres con sífilis primaria o secundaria no tratada tienen más probabilidad de transmitir la sífilis a sus fetos que las mujeres con enfermedad latente, y el riesgo de transmisión disminuye a medida que aumenta el tiempo transcurrido desde la infección primaria o secundaria, y es solo el 2% después de 4 años después de haber sido infectados. Este no se transfiere en la leche materna, pero la transmisión puede producirse si la madre llega a tener una lesión infecciosa, un chancro, en el pecho. Respecto a la incidencia de sífilis congénita en Colombia, según los datos que nos dan del 2014 y 2021, se cuadruplicó. Pasó de ser 0.9 por cada 1.000 nacidos vivos, ahora hablamos de 3.3 por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2021, con una tasa de incidencia de 1.7 por 1.000 nacimientos. Entonces, es importante tener en cuenta dos conceptos. Tenemos la sífilis congénita temprana, se define por manifestaciones clínicas con inicio antes de los 2 años de edad, y una sífilis congénita tardía, que se define manifestaciones clínicas con inicio después de los 2 años de edad. Entonces, cuando hablamos de temprana, el 50% son asintomáticos al nacer, pero tienen peores síntomas en el periodo perinatal. Vamos a encontrar prematuros, de bajo peso, RCIU, hepatosplenomegalia, hepatitis, ictericia, anemia, trombocitopenia, síndrome nefrótico, neumonitis, pénfigo palmoplantar, rinorrea mucosanguinolenta, hidrops fetalis y leptomeningitis sifilítica. Mientras que en la tardía corresponde al periodo terciario en el adulto, no es contagiosa. Va a haber malformaciones congénitas craneofaciales como nariz sencilla de montar, mandíbula prominente, deformaciones del paladar, fisuras peribucales, dientes de Hutchinson, sordera neurosensorial, compromiso de huesos y articulaciones como tibia en sable, manifestaciones neurológicas como retraso mental, convulsiones e hidrocefalia. Y cuando nos vamos a las manifestaciones oftalmológicas de cada una, es común encontrar en la temprana madarosis, coriorretinitis, uveitis, cataratas, glaucoma y chancros en el párpado, mientras que en la tardía es común encontrar uveitis, coriorretinitis, queratitis e incluso neovascularización de la córnea. Entonces, tener en cuenta siempre, vamos a encontrar, y es uno de los signos más comunes, queratitis intersticial bilateral, retinopatía pigmentaria, glaucoma secundario y panuveitis, y no olvidar la triada de sífilis congénita de Hutchinson, queratitis intersticial, dientes de Hutchinson y sordera neurosensorial. Bueno, entonces tener en cuenta la queratitis intersticial bilateral, la uveitis posterior, la panuveitis son de las más comunes. Otras, esta uveitis anterior recurrente, vasculitis retiniana y neuropatía óptica. Si no se trata, puede llegar a la ceguera. Las manifestaciones oculares pueden estar asociadas con neurosífilis. El diagnóstico va a ser con examen clínico y pruebas serológicas. El tratamiento es eficaz siempre y cuando se realice de manera adecuada con penicilina. Bueno, entonces, ahora hablando de la queratitis intersticial, encontramos una infiltración intralamelar de linfocitos con neovascularización extensa en ausencia de ulceraciones. El endotelio no se ve afectado en las fases iniciales, pero sí puede sufrir una descompensación más adelante. ¿Qué voy a encontrar? Inyección conjuntival, opacidad corneal difusa, sectorial, central o circunferencial, infiltración de leucocitos, neovascularización estromal, vasos fantasmas y queratopatía lipídica, que nos habla de depósitos estromales de colesterol y fosfolípidos. Y esta queratitis es más una respuesta inmunitaria que una infección activa, por lo que el tratamiento se basa en el uso de corticoides de forma paralela al tratamiento de la sífilis. Hacer énfasis en lo que viene siendo la uveitis, sobre todo la uveitis anterior sifilítica, es más que todo unilateral, de tipo granulomatoso o no granulomatoso también puede ser. Importante resaltar que podemos encontrar iris roseola, que son específicos de la sífilis, son más bien raros y encontramos son mechones vasculares dilatados en el tercio medio de la superficie del iris y se identifica fácilmente en la lámpara de hendidura. Además, podemos encontrar aumento del apío y síndrome de hipertensión ocular inflamatoria. Y por último, también para tener en cuenta que con esta uveitis anterior sifilítica también se han descrito en la literatura luxaciones del cristalino.
Bueno, recordar, como siempre, es la gran simuladora. También podemos encontrar papilitis y flebitis, hemorragias en retina y vitrio, vitreitis, atrofia óptica y lesiones en retina. Entonces, haciendo énfasis en estas mismas, tenemos la corioretinitis. Una de las manifestaciones más comunes se asocia con un grado significativo de inflamación del vitrio. Podemos encontrar, como en el de esta imagen, una corioretinitis en vidrio esmerilado, frecuentemente asociada con vasculitis retiniana y es característica de la sífilis. Podemos encontrar una retinitis multifocal, como esta que vemos acá. Es una presentación de la uveitis posterior sifilítica, donde encontramos presencia de precipitados retinianos superficiales, pequeños, de color amarillo cremoso, asociado con la retinitis. También está descrito como retinitis interna punteada sifilítica y es muy sugestivo de la sífilis. También la retinopatía placoide posterior sifilítica aguda resulta de la infección sifilítica del epitelio pigmentario retiniano en la mácula o región peripapilar. Se manifiesta como una lesión placoide, circular u ovalada, amarillenta, con centros menos pigmentados a nivel del epitelio pigmentario en el área macular y yuxtapapilar, que es esta que vemos acá. Y por último, la retinopatía pigmentaria. Después de una infección aguda y difusa severa, la sífilis puede estar asociada con cambios cicatriciales en el epitelio pigmentario y retina o incluso nervio óptico. Se observan cambios pigmentarios epiteliales hiperplásicos, fibrosis generalizada y atrofia óptica en algunos casos. Los cambios pigmentarios también son evidentes y producen una apariencia similar a la retinitis pigmentaria, pero después de la resolución, lo que muestra es más, lo describen como unas manchas en tipo leopardo. Mientras que en la retinitis pigmentaria lo que vemos es algo más parecido a espículas óseas, como se describe. El tratamiento. La idea del tratamiento es que sea con penicilina cristalina intravenoso en recién nacidos menores de 7 días, 50.000 unidades kilo cada 12 horas por 10 días. En mayores de 7 días, 50.000 unidades kilo cada 8 horas por 10 días. Los esteroides orales se pueden considerar para controlar la inflamación ocular junto con la terapia con antibióticos. No esteroides antes de comenzar los antibióticos. La enfermedad puede empeorar y poner en riesgo la vida del paciente. A los pacientes tratados por sífilis se les debe repetir la prueba de BDRL cada 3 meses durante un periodo de 1 año después del tratamiento, ya que los títulos pueden volverse no reactivos dentro de 1 año después de la terapia. Y retratamiento si una prueba de BDRL con títulos inicialmente altos no disminuye 4 veces en 1 año, o si una prueba de BDRL previamente no reactiva vuelve a ser reactiva. Bueno, ahora hablemos de la rubiola. Tenemos el síndrome de rubiola congénito, donde vamos a tener defectos de audición, oculares y cardíacos. En diciembre de 2021, Colombia fue certificada libre de sarampión y rubiola por la Organización Panamericana de la Salud, pero igual debemos conocer muy bien estas patologías para el día que se vuelvan a presentar. La transmisión materno-fetal es diseminada hematógena durante la viremia materna, suele producirse entre 5 y 7 días después de la inoculación, y cuando la infección llega antes de la semana 8, vamos a encontrar defectos estructurales cardíacos y oculares. Entonces, las manifestaciones oculares del síndrome de rubiola congénito, vamos a tener las 3 Cs y las 3 Es. Las 3 Es son corioretinitis, catarata, claudicornia, y las 3 Es son eye is small o microoftalmia, endotropia y elevación de la PIO. Entonces tenemos corioretinitis. La corioretinitis es una de las manifestaciones oculares más comunes que se encuentra hasta en la mitad de los pacientes. Puede ser unilateral o bilateral y se describe clásicamente como una retinopatía en sal y pimienta. Vamos a encontrar una pigmentación polvorienta o moteada diseminada que es más prevalente en la mácula, aumenta a lo largo de varios años y muy raramente conduce a neovascularización. Se ha dicho que a veces parece también retinosis pigmentaria, ya que los depósitos del pigmento varían desde formas finas, espolvoreadas, hasta parecerse en el patrón de las espículas óseas que comentaba anteriormente. Los cambios pigmentarios son más frecuentes en el polo posterior y se producen debido a atrofia y alteración del pigmento del EPR. La mayoría de estos casos de retinopatía están estancados, muy raramente progresan y casi nunca terminan haciendo neovascularizaciones. Bueno, tenemos también catarata.
En este caso se habla de catarata nuclear congénita, caracterizado por un aspecto en blanco perla o blanco nacarado. Ocurre debido a que el virus de la rubiola ralentiza la proliferación y mitosis de las células epiteliales del cristalino y como resultado las fibras del cristalino se degeneran y se vuelven opacas y forman la catarata. Esto solo ocurre cuando la madre contrae el virus de la rubiola en el primer trimestre. Y recordar que la baja visión de estos pacientes puede ser por la catarata, opacidad corneal, es muy raro que sea por la corioretinitis. Bueno, respecto a la opacidad corneal o claudicornia, la opacidad puede ser consecuencia de una endotelitis o el aumento de la presión intraocular. En la microftalmia suele producirse cuando los ojos, hablamos de unos ojos de 16.6 milímetros de diámetro o menos, también puede ser unilateral o bilateral y suele ser de carácter leve, o así lo describen. Se estima que más o menos el 10 al 20% de los niños que tienen síndrome de rubiola congénita la pueden presentar. Y los ojos con microftalmia presentan tasas más elevadas de nistagmus, catarata y retinopatía. Y va a predominar el defecto visual de la hipermetropía. Es más común encontrar estrabismo y el más común de estos va a ser la endotropia. Y respecto a la elevación de la PIO, se produce debido a un fallo de absorción del mesodermo en el ángulo o un fallo de diferenciación del canal de Schlemm. Ese hallazgo puede ser aislado, aunque rara vez se asocia también a cataratas o microftalmia. Y por último, uveitis. Tanto la infección por rubiola como el síndrome como tal de rubiola congénita están asociados con el síndrome de uveitis de Fuchs. Este se caracteriza por heterocromía del iris, uveitis anterior y cataratas, y se ha observado que los pacientes con Fuchs y el síndrome de rubiola congénito están relacionados porque se produce un anticuerpo intraocular contra el virus de la rubiola, y esto hace que tenga más incidencia o aumente el riesgo de Fuchs. El tratamiento respecto a esta patología, la terapia antivírica no tiene impacto en el curso clínico y no existe evidencia de efectos a largo plazo sobre la excreción vírica. Entonces, básicamente es tratar las complicaciones, hacer un manejo multidisciplinario y abordar los problemas médicos, la pérdida auditiva con el uso de audífonos e ir guiando las ayudas y manejos de acuerdo a lo que el niño vaya presentando. Bueno, respecto a citomegalovirus, recordar que pertenece a la familia de los herpesvirus. Estos virus comparten propiedades estructurales como un genoma de ADN lineal de doble cadena, una cápside viral de simetría icosaédrica y una envoltura viral. Es la principal causa de infección congénita y de pérdida auditiva neurosensorial. Tiene una incidencia de 0.5 a 2% en recién nacidos. La transmisión puede ser infección materna primaria, recurrente o reactivación durante el embarazo. La tasa de transmisión es mayor durante la infección primaria, hasta un 40 o un 45%, y la infección primaria y la infección del primer trimestre nos hablan de mayor gravedad de la enfermedad fetal. El 90% de los recién nacidos infectados congénitamente son asintomáticos y la infección del recién nacido se produce como consecuencia de una de las 4 vías de transmisión: intrauterina, intraparto, postnatal o nosocomial. Es importante hacer énfasis en que hay una parte de la transmisión importante de la infección postnatal por citomegalovirus, que también es una causa importante de morbilidad aguda, enfermedad multiorgánica y muerte. El recién nacido pretérmino suele presentarse en el segundo o tercer mes de vida, y tener en cuenta que hay una abundante eliminación en leche materna. Más o menos una tasa de transmisión de un 25%, por lo cual se debe asesorar a la madre y tener esto en cuenta. En la lactancia, el ADN y el riesgo de transmisión son mayores entre la 4ª y 8ª semana de lactancia y disminuye en las semanas siguientes. Y respecto a las mucosas, las mujeres seropositivas para citomegalovirus también pueden eliminar el virus a través de la secreción genital. La infección temprana por citomegalovirus de 4 a 6 semanas de vida puede adquirirse durante el paso del canal del parto. Bueno, en esta infección postnatal por citomegalovirus hay factores de riesgo de la infección sintomática, como que sea un recién nacido pretérmino, que tenga un peso bajo al nacer de menos de 1.500 gramos, una edad gestacional menor a 32 semanas y un nivel de ADN de lactancia alto.
Hay manifestaciones clínicas como sepsis, neumonitis, hepatitis, neutropenia, trombocitopenia, enterocolitis necrotizante. Perdón. Hola. Ustedes estaban oyendo todo lo que yo estaba hablando, me disculpan si les estaba interrumpiendo. No, apenas se vino a escuchar. Bueno. Listo. Y también tener en cuenta que son niños que tienen mayor riesgo de ROP. Rara vez es clínicamente significativa entre los recién nacidos a términos inmunológicamente normales. Entonces, ya cuando hablamos de citomegalovirus congénito, las manifestaciones son RCIU, petequias, trombocitopenia, ictericia, hepatosplenomegalia, microcefalia. En la eco cerebral vamos a encontrar quistes, ventriculomegalia, alteraciones de la sustancia blanca, pérdida auditiva neurosensorial y secuelas del desarrollo neurológico. Bueno, ahora, haciendo énfasis en lo que vamos a encontrar en un segmento anterior, una catarata polar anterior bilateral es algo que podemos encontrar, cicatrices corneales del extremo anterior. En el fondo de ojo, corioretinitis, angitis de rama escarchada y atrofia óptica. Y otras pueden ser coloboma, microoftalmia, anoftalmia, estrabismo y una de las más graves y más raras, la ciclopía incompleta. Bueno, hacer énfasis en las más mencionadas en la literatura, ya que hay algunas que uno también encuentra en el adulto, incluyen las cicatrices retinianas periféricas, la atrofia óptica, la hipoplasia del nervio óptico, el coloboma, la microoftalmia y ya la ciclopía incompleta. Bueno, cuando hacemos ya un enfoque en retinitis por citomegalovirus, recordar que es una enfermedad que se presenta más que todo de forma periférica en zona 3, puede pasar desapercibida por los pacientes. Va a generar alteraciones visuales siempre y cuando nos afecte el polo posterior, la zona 1. Inflamación intraocular leve en la cámara anterior y vitrio también puede estar asociada, y los hallazgos retinianos clásicos va a ser retinitis hemorrágica con una distribución sectorial o perivascular, que es el típico signo de la pizza napolitana, y la angitis de rama escarchada en zonas con y sin retinitis. Respecto al seguimiento, detectar el eventual desarrollo de un desprendimiento de retina que requiere intervención quirúrgica, esto es importante, y prevenir la pérdida grave de la visión y la ceguera, sobre todo en niños. En este caso, en la imagen podemos ver retinitis por citomegalovirus en resolución, con atrofia zonal superotemporal, donde está el asterisco, una retinitis activa con opacificación de la retina a lo largo de la arcada superotemporal, que sería la punta de flecha. Hay un desprendimiento de retina hemisférico, que son las flechas, en el fondo de ojo inferior, y múltiples áreas de pliegues retinianos y vitreoretinopatía proliferativa fibrosa que van complicando el desprendimiento. Bueno, secuelas a largo plazo y citomegalovirus. Encontré un artículo muy interesante donde mencionan que a pesar que es una infección por citomegalovirus congénita, los síntomas, las alteraciones van apareciendo a los varios años. Describen que la atrofia del nervio óptica puede aparecer a los 5.4 años, la discapacidad visual cortical 5.1 años, el estrabismo a los 4.5 años en recién nacidos sintomáticos y 10.9 años en los asintomáticos. El nistagmus más o menos a los 8 años de edad empieza a aparecer, y la corioretinitis progresiva es poco común. Esto no nos lleva, o por lo menos este artículo concluye o menciona, que los hallazgos oftalmológicos entre los neonatos con citomegalovirus congénito durante el periodo neonatal es insuficiente, lo que sugiere que el criado oftalmológico rutinario puede aplazarse con seguridad para el periodo posneonatal. Y un mensaje importante de esta presentación, que lo mencionaré de nuevo al final, es que muchas veces cuando está el recién nacido a los pocos días de nacer, que lo vemos durante un tamizaje neonatal en el hospital, probablemente no va a estar presentando síntomas en ese instante, pero es importante cuando tuvieron una infección de TORCH, la madre reporta que lo tuvo mientras estaba en embarazo, es importante un seguimiento a largo plazo, porque puede que en ese momento no lo tengan, pero lo vayan desarrollando con el tiempo, a las semanas, meses o incluso años. Bueno, ahora hablando de herpes virus, entonces la infección neonatal por virus herpes simple tipo 1 de cada 3.200 a 10.000 nacidos vivos se asocian a una alta morbimortalidad por respuesta inmadura del neonato y más en recién nacido pretérmino.
El herpes simple tipo 1 representa la mayoría de los casos. La transmisión es excreción viral genital con o sin síntomas alrededor del momento del parto y más con infección periparto. Otras pueden ser lesiones orales, lesiones mamarias, maternas y transmisión nosocomial. Eso es importante porque muchas veces es la madre que tiene lesiones en boca y le da besos a su hijo y se lo puede transmitir de esta manera. 75-80% la madre no tiene antecedente conocido de clínica de herpes genital. Hay complicaciones potencialmente graves de la enfermedad ocular congénita y neonatal por virus de herpes simple. Es obligatorio un tratamiento médico inmediato junto con la terapia de ambliopía en caso de que lo requiera. Y la afección ocular por virus herpes simple es mayoritariamente unilateral. El 20 al 25% de los pacientes atópicos puede llegar a ser bilateral. Cuando hablamos de infección intrauterina, que es más o menos el 5% de estas transmisiones, es una forma grave y poco frecuente, se asocia fundamentalmente a primoinfección por herpes en la gestación. El diagnóstico se basa en la presencia de signos evidentes de infección del neonato y en la identificación de virus herpes simple en las primeras 24 horas de vida. La afección cutánea casi siempre está presente al nacimiento con la presencia de lesiones activas o cicatriciales. Tener en cuenta esta triada. La triada clásica, lesiones cutáneas, alteraciones del sistema nervioso central y ocular. Tenemos la afección cutánea, casi siempre está al nacer, con lesiones activas, vesículas o cicatriciales. 40% encontramos en síntomas oculares, corioretinitis, microoftálmica, cataratas, y 66% sistema nervioso central, con microcefalia, ventriculomegalia, proencefalia, calcificaciones e infartos hemorrágicos. Ya cuando hablamos de la infección postnatal, que es el 10%, transmisión orolabial con un conviviente. Si es enfermedad diseminada, que es el 25% de los pacientes, en la primera o segunda semana de vida puede haber incluso sepsis, neumonía o hepatitis, afección de piel, ojos, hígado, pulmones, sistema nervioso central o glándulas suprarrenales. El 60 al 75% afecciones del sistema nervioso central. El 60% un exantema vesicular en el curso de la enfermedad. Secuelas de presentación van a tener el 30% de los pacientes y mortalidad alrededor del 30-50%. En infección perinatal, que ya es el 85%, enfermedad cutáneo ocular oral, el 45%, la transmisión va a ser por contacto, secreciones en el canal del parto. Incuba de 1 a 6 días y la presentación va a ser 10 y 12 días de vida en sitios de trauma. El 80% de las lesiones cutáneas, vamos a ver vesículas o úlceras, las lesiones orales van a ser predominantemente ulcerativas y oculares vamos a encontrar conjuntivitis, blefaroconjuntivitis, queratitis y con menor frecuencia iridociclitis y necrosis retiniana aguda. Pronóstico con tratamiento es excelente, con unas secuelas de más o menos el 5%, pero sin tratamiento el 75% progresan a forma diseminada del sistema nervioso central. Bueno. Ahora, hablando de infección postnatal, 10%, siguiendo con esta transmisión orolabial con un conviviente, ahora hablamos de enfermedad localizada del sistema nervioso central. Esa es la presentación más tardía de 2 a 3 semanas de vida, máximo 6 semanas de vida. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, la fontanela bombada y o crisis convulsivas focales o generalizadas. El 83% de los neonatos están afebriles al inicio de los síntomas y el 35% de los casos no presentan lesiones cutáneas. Haciendo más en el herpes ocular, podemos encontrar lesiones cutáneas perioculares, conjuntivitis, queratitis epitelial, queratitis estromal y cataratas. Recordar la queratitis con su úlcera dendrítica, lesión herpética clásica, el lineal con las dendritas, las ramas y bulbos terminales. En blefaroconjuntivitis puede llegar a resolver incluso sin tratamiento, pero se aconseja el uso de agentes antivirales tópicos y sistémicos 2 a 5 veces al día hasta la resolución del cuadro, o por lo menos para acortar el curso del mismo y disminuir riesgos y complicaciones. El tratamiento va a ser con aciclovir o araciclovir vía oral en queratitis epitelial estromal, tanto para tratamiento como supresión o profilaxis de recurrencias, y así disminuir el riesgo de desarrollar una cicatriz. En menores de 18 meses vamos a hablar de 100 miligramos 3 veces al día, de 18 meses a 3 años, 200 miligramos 5 veces al día, 3 a 5 años, 300 miligramos 3 veces al día y más de 6 años, 400 miligramos 3 veces al día. Traigo este caso de una conjuntivitis neonatal
donde tenía una inflamación conjuntival con secreción asociada, aparece en los primeros 28 días de vida y se transmite por el parto a través de un canal infectado. La mayoría de los casos, cuando nosotros vemos una conjuntivitis neonatal, vamos a pensar en casos bacterianos, siendo la clamidia el agente bacteriano más común. Sin embargo, es crucial considerar una causa vírica. Una causa a menudo subestimada y potencialmente grave es el virus del herpes simple. Vamos a encontrar signos como vesículas en la piel o en los márgenes del párpado, edema palpebral, inyección conjuntival, membrana conjuntival, secreción, y la córnea puede estar nublada. Los antecedentes de herpes genital materno son un signo de alarma, siempre lo va a ser. Más o menos el 50% de los neonatos nacidos por parto vaginal de madres con infecciones genitales primarias desarrollan la infección. Y es importante tener en cuenta que hay que hacerlo como diferencial alguna clase de obstrucción de los conductos nasolagrimales, sobre todo por la inflamación palpebral. Entonces, recordar esto para que cuando tengamos una conjuntivitis neonatal que de pronto nos esté mejorando, tener en cuenta que el herpes también puede ser una causa. Otro repaso de lo que sería el síndrome de necrosis retiniana aguda, o también conocido como ARN, la triada de lesiones periféricas, vasculitis, vitreitis. Es una de las presentaciones más graves, pero que también está descrita: retinitis periférica, espesor total con bordes bien demarcados, hipopigmentados u opacificación de la retina. Podemos encontrar hemorragia retiniana, no es una característica destacada del síndrome, pero puede estar presente en los márgenes del tejido necrótico. En estos casos, el manejo va a ser con aciclovir intravenoso, 300 miligramos kilo día. Podemos incluir la prednisona bioral 1 miligramo kilo día, y una vez que la inflamación ha desaparecido, puede cambiarse a forma oral 60 miligramos kilo día cada 8 horas y se decide si deja meses a 1 año. El pronóstico con el aciclovir a dosis altas es excelente. Las secuelas podemos encontrar neurológicas como retrasos del desarrollo psicomotor, microcefalia, paresias, espasticidad, epilepsia, dificultad en el aprendizaje; oculares como ceguera cortical, cicatrices corneales y coloretinianas, atrofia óptica, cataratas, necrosis retiniana aguda, así como alteraciones oculomotoras; y auditivas como sordera neurosensorial. Entonces, para concluir, la historia clínica materna, el control prenatal es la primera estrategia para prevenir y sospechar infecciones por Storch. La diversidad de manifestaciones es inespecífica y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando revisamos a los recién nacidos. Hay que hacer tamización y estudiar el compromiso ocular en cada paciente sintomático con sospecha de TORCH, y pueden haber secuelas y afectaciones de la calidad de la visión. Recordar que no siempre los recién nacidos tienen síntomas, pero hay que hacer un seguimiento muy juiciosos. Y en el tiempo, recordar las recurrencias y reactivaciones de las lesiones. Muchas gracias. Ade, muy bien, muy buena revisión. ¿Niños tienen alguna pregunta? Súper, Mati, muchas gracias. Estuvo muy completa tu presentación. Bueno, súper importante que cada vez si les toca manejar algún día neonatos, porfa, los niños se revisan al nacer y siempre que haya sospecha de cualquier